tardes, Alvise, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿me escuchas bien? Te escucho alto y claro. ¿Me escuchas tú? Sí, perfecto. Bueno, muy Genial. buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva entrevista en directo. Como sabéis, estamos haciendo la cuarentena liberal que hemos puesto en el hashtag y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Alvise Pérez, que es todo un fenómeno en las redes sociales. Casi 150.000 seguidores en Twitter, 97.000 en Facebook, más de 60.000 en Instagram. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Joder, si lo dices así voy a empezar a pensar lo que escribo, ¿no? Sí, ¿Qué sí, la tal? ¿Cómo verdad estás? que muy bien, muy bien. ¿Qué tal está llevando la cuarentena? ¿Bien? Pues bien, la verdad es que me acabo de afeitar. Si veis que sangro por aquí es porque me he cortado, como buen torpe que soy con esto de las navajas y tal. Pero bueno, muy bien, sí. Aquí este hace un solazo en Madrid. No sé de dónde Muy estás bien. Yo hablando estoy en tú. Guadalajara y acaba de llover, pero bueno, está así todo el día. Llueve, sale el sol, así que Joder, nosotros es estamos. que soy sevillano y los andaluces necesitamos el sol como el comer, ¿eh? Así que se agradece mucho. Si me veis rojo es que llevo todo el día tomando el sol y estoy un poco tontado. Pero bueno. Hay que aprovechar. Oye, yo el primer tema del que quiero hablarte, te lo imaginarás un poco, Ujú. es sobre la relación entre Neutral y el PSOE, porque hemos visto en Twitter que lo sacaste y ha sido todo un bombazo. Y bueno, quería que nos explicaras un poco qué es lo que has descubierto y sobre todo si al final te ha contestado Ana Pastor o alguien de Bueno, mira, Neutral. yo de hecho prometí un vídeo el sábado, recibí una información muy buena y tuve que retrasarlo para publicarlo el domingo, el martes, y el martes recibí una información tan buena que digo, mira, aquí o hacemos algo bien o no lo hacemos. Así que a ver si esta semana, como muy tarde, el martes de la semana que viene, puedo de una manera, pues en fin, de la manera más rápida posible subirlo y contar la historia total de dónde Completa. viene Neutral, cuáles son los pagadores de Neutral, cuáles son las relaciones societarias entre Neutral y la Sexta y tres o cuatro personas que controlan a tres media, quiénes son los ideólogos de esos medios de comunicación y básicamente pues la hoja de ruta o sea, Neutral no se creó para la verificación de noticias, Neutral se creó como un instrumento político del Partido Socialista, ni siquiera del PSOE, ojo, o sea, de ideólogos que tienen afines y tienen negocios relacionados con entramados de poder dentro del propio Partido Socialista y lo han visto como una forma de poder tejer y articular influencia en la opinión pública. Yo creo que ya es evidente después de lo triste es que lo tenga que hacer yo, pero no porque la información no estuviera disponible o porque no hubiera periodistas mejores, sino porque nadie se atreve en este país a plantarle cara a esta mafia mediática. O sea, ¿sabes? No, no, Sí, no, sí, no es sí. que, no es que yo sea aquí el doctor Gache, es que no hay nadie en este país que se atreva a decir, primero, que en España tenemos una derecha absolutamente controlada, una disidencia controlada que vende, perdóname la expresión, que vende el culo, que se Sí. vende por 80, 100.000 euros al año, porque en la privada no verían eso ni de coña, para salir pues tipo María Claver o Paco Marguenda, para salir en La Sexta y para salir en Al Rojo Vivo y para salir pues eso, en esos programas que les hacen millonarios y que les hacen que puedan pagar su chihuahua, su coche descapotable y su chalet de 2 plantas. Y si no hay nadie que señale a esos falsos disidentes controlados y ponga la verdad sobre la mesa, pues tendremos que hacerlo nosotros, ¿no? Y después de publicar eso, que fue como un bombazo, ¿te han dicho algo por parte de la Sexta, Ana Pastor, o no, no te han recibido Bueno, respuesta? Ana Pastor se dio cuenta de que a mí no me podía, en fin, a mí no me podía llevar a los tribunales porque sabe, le habrán dicho Mm. que tengo toda la documentación y que todo lo que digo es cierto. Así que lo que hizo es avisar a sus abogados de Neutral y de ella misma para intentar vía burofax a ciertos seguidores y a ciertas personas que se hacían eco de esta información, meterles el miedo en el cuerpo de, oye, que esto puede atentar contra el derecho al honor de doña Ana Pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Me lo han enviado, lo he publicado y ya ha parado. No ha vuelto a mandar un solo burofax. Yo estaría encantado de que me sentara en un tribunal. Y de la Sexta, por supuesto, que no te habrán invitado ni a, ni a Bueno, los coches. curiosamente, cuando hablo de cierta sociedad de Ferreras, Ferreras ha dejado de llamarme estercolero, se han callado. Es como cuando he hablado de los negocios del padre de Ignacio Escolar con cierto empresario, Mm. que ha hecho que me pase de 6 a 12 artículos al mes contra mí, que es una barbaridad. O sea, sin ser cargo público, tener acta pública, nada, que un periódico como El Diario te Mm. dedique más de una docena de artículos, que te ponga, ojo, delante de Donald Trump y de Abascal, como si tú fueras aquí, yo qué sé, Houdini. Y en el momento en el que he mencionado ciertos negocios, yo le he dicho, oye, Ignacio, ten cuidado,
porque tú estás aquí por tu padre Arsenio, que es el que te colocó, porque Ignacio de verdad que no sé si lo habéis escuchado hablar en una entrevista, pero no es el tipo más brillante del mundo, no está capacitado para dirigir un periódico y de hecho él de facto no lo dirige la dirección adjunta, él es la cara visible de su padre Arsenio, que a su vez le puso ahí colocado por una serie de negocios que hizo con una tercera persona que ya iremos diciendo. Pero no, en el momento en el que he ido diciendo, oye, que esta sociedad tal y esto tal, no me han vuelto a atacar. Yo creo que lo más peligroso de Neutral, y de eso también quería hablar, es que Ujú. les están poniendo un poco como, digamos, el árbitro en las redes sociales, ¿no? Para intentar verificar la información. Creo que con Facebook tienen un acuerdo para chequear ellos las noticias si son veraces o no son veraces. Y claro, tú que tienes tanta relevancia en las redes sociales, yo te quería preguntar si has sufrido algún tipo de intento de censura, bloqueo de cuentas, todas estas cosas. Bueno, yo creo que todos, de entrada, todos los que estemos ahora mismo aquí, hemos sufrido la censura, si no de una manera directa, de una indirecta. Todos sabemos que hay palabras en Twitter que no podemos utilizar porque nos reportarían. Todos Mm. sabemos que hay ciertas imágenes que por lo explícito, a lo mejor subir imágenes de féretros o de muertos por coronavirus se puede considerar pues violencia explícita y te bloquean. Eso es censura. O sea, puedes tener más o menos gusto, puedes ser más o menos inteligente a la hora de subir ciertas cosas o expresar una idea de mierda, ¿sabes? Que eso es algo en lo que, por cierto, suele incidir muchísimo cuando la gente, o sea, que yo qué sé, el tal Fonsi, que es uno de estos voceros de la izquierda Sí, diciendo que le sí, desearía sí. la guillotina a las dos infantas, ¿no? Que ha puesto hoy que están en los medios de comunicación. Bueno, a mí ese hombre, obviamente, no me parece que esté expresando una opinión adecuada y, sin embargo, no le censuraría. O sea, me parece la mar de bien que ese hombre escriba esa auténtica barbaridad en redes sociales. ¿Quién soy yo para censurar a nadie? ¿Lo hemos sufrido todos? Pues sí, yo de momento tengo la página de Facebook completamente censurada. No, a partir de X número de impresiones se te bloquea y deja de funcionar. No sé cómo todavía sigo viviendo en Twitter, que no me hayan cerrado todavía. De hecho, a lo mejor es que se han quedado dormidos o algo, pero yo ya debería estar cerrado en Twitter solamente por la documentación privada que pongo, ¿no? Todos lo sufrimos, es lo triste, y si no hay libertad de expresión, es muy difícil que podamos seguir evolucionando en la libertad de pensamiento y la autoridad que nos brinda nuestra propia inteligencia. Sí, porque en Twitter hemos visto, vamos, en esto, no solo de ahora, porque es verdad que ahora también quiero preguntarte sobre las últimas medidas que atentan contra la libertad de prensa, libertad de expresión, pero no solo de ahora, lo de Twitter ya viene de antes porque hemos visto, por ejemplo, creo que fue el año pasado, le cerraron la cuenta a Absolutexe, que subía datos relacionados con la financiación de Facua. Mm, Vimos también que le ha cerrado varias veces la cuenta del youtuber Infoblogger, o sea que ha sido una masacre que sí. viene desde hace tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo vienes tú notando esta presión? ¿Es desde siempre que empezaste en las redes? No, incluso antes, joder, yo es que soy andaluz. O sea, en Andalucía llevamos con una mafia política desde hace más de 40 y, ¿cuánto? 42 años, ¿no? 48, claro, porque el PSOE siempre ha tenido Mm. mayoría absoluta allí. En Andalucía, cuando la gente, es que de verdad, si alguien sabe, si un pueblo mejor que nadie en España sabe lo que es la censura, son los andaluces. O sea, en Andalucía he visto, por ejemplo, cómo si una mujer se quejaba de que no recibía la ayuda que necesitaba y se quejaba el alcalde del PSOE en un pueblo, al día siguiente iba el alcalde, iban 5 concejales e iban a gritarle a la mujer y a decirle facha, nazi, etcétera. O sea, los actos de repudio famosos que podemos ver en países como Cuba, donde Fidel Castro decía vamos a crear una red de control donde cada vecino cubano sepa lo que hace su otro vecino, eso estaba implantado a nivel rural y en gran parte sigue Mm. implantado en toda la comunidad de Andalucía. O sea, ese control fáctico del PSOE, que todo lo ve y todo lo controla, ya lo hemos vivido los andaluces. Lo que nos está pasando en las redes sociales es básicamente, pues eso, el reflejo de la realidad que cierta izquierda ha intentado aplicar siempre. También cierta derecha, pero es que en España la extrema Sí. derecha ni siquiera, casi no existe, joder. Democracia 3000 y poco más. ¿Y O tú sea, crees la gran censura en España viene de la izquierda. uy, ¿tú crees que con estas últimas leyes que han aprobado, que bueno, hemos visto algunas de ellas, es el buzón este que ha abierto el PSOE para denunciar bulos y todas Mm. estas cosas, el CIS, que si la información, un canal único de información y tal, ¿hasta dónde crees que pueden llegar? Porque, sinceramente, si dan más pasos, vamos hacia una dictadura total. Bueno, de entrada es preocupante porque demuestran que son absolutos analfabetos jurídicos. O sea, los bulos no son delito.
Lo que sí son delitos son las investigaciones prospectivas, es decir, aquellas que se hacen no a raíz de un delito, sino buscando un hipotético delito. Y si el delito que se busca ni tan siquiera es delito, como es un bulo, pues Claro. imaginaos la barbaridad bolivariana de este gobierno. ¿Hasta dónde son capaces de llegar? Pues hasta utilizar a la Guardia Civil para investigar pues la disidencia del gobierno. O sea, ahora mismo, y Twitter se está animando. Están diciendo, por ejemplo, que a partir de ahora todos aquellos tweets o todos aquellos mensajes en redes sociales que vayan en contra de la opinión de los expertos sobre el coronavirus serán cerradas. Es que con esa censura, las cuentas de las personas que avisábamos hace mes y medio, 2 meses, que sí que había que tener mascarillas y guantes, habríamos sido censuradas, porque no son expertos, son esos políticos con algún titulito en medicina, pero básicamente políticos controlados por el PSOE. No, no, sí, eso está claro. Yo ya digo que las redes sociales, a ver, sí que noto en Twitter, no sé si también tienes esa sensación de que un poco la opinión está cambiando. O sea, noto a gente más cabreada con el gobierno cada vez. Mm. O sea, una corriente de opinión, Twitter antes era muy de izquierdas. De hecho, no sé si hace 3, 4 años decían el presidente del gobierno según Twitter sería Alberto Garzón. Creo que eso nos lo diría todo. Es Entonces, verdad. ¿tú notas que está cambiando la opinión en Hombre, Twitter? básicamente porque ahora está opinando muchísima más gente que normalmente está todo el día currando. O sea, una persona a lo mejor que se levanta a las Claro. 6:30 de la mañana, se ducha, deja a los niños en el cole y se va al bar a trabajar 8 o 10 horas, no tiene tiempo, no tiene el tiempo que indolentes que no tienen, que no dan un palo al agua, pues tienen estando todo el santo día en las redes sociales. Más allá de eso, obviamente yo creo que hay gente que incluso votantes de izquierda que ven que un país donde las mascarillas no funcionan, donde los test defectuosos están por todo el país, donde el personal sanitario es el más infectado del mundo, o que estamos en el país con el mayor porcentaje de muertos por millón de habitantes, pues obviamente da igual que seas de izquierda o de derecha, te das cuenta de que este gobierno es un gobierno indolente e inútil y obviamente lo expresas porque estás encerrado en casa por culpa de ellos. Yo creo que ahora es la izquierda la que está un poco a la defensiva y creo que hay que aprovecharlo. Pero sí, nunca antes se ha visto, no ya te digo una derecha, yo te digo a tantísima gente tan crítica con una ideología tan criminal y tan venenosa como es la que representa la izquierda de este país. Y yo creo el control en las redes sociales, a ver, se les ha criticado mucho por lo que están intentando hacer, pero Mm. tengo, a ver, yo soy un poco optimista con esto, pero tengo cierta esperanza en que no consigan llegar, digamos, a lo que ellos les gustaría, que es controlarlo del todo, porque yo creo que controlar Internet o controlar las redes es un poco ponerle puertas al campo. Bueno, lo mismo decían de la tele y tenemos o sea, es importante saber, creo yo, quién controla la información y quién censura la información. En España intento decir siempre que son básicamente tres: A3 Media, Mediaset y Prisa. A3 Media, que es básicamente Antena 3, Onda Cero, La Razón y La Sexta, son propiedad de 4 fondos de... Te lo digo básicamente para que veamos de dónde viene Sí, la sí, sí. censura, ¿vale? A3 Media es básicamente propiedad de 4 fondos de inversión. La familia Lara, que le sonará a la gente aunque no sepa ubicarlo, que son los propietarios, por ejemplo, de Planeta, que es el que controla La Razón de Paco Marguenda, que tiene unos 680, 800 millones de euros de patrimonio. Y luego hay otros 3 fondos que dan liquidez, que es Ibexco, BlackRock y JP Morgan. Luego tenemos Mediaset, que es Tele5 y 4, que es básicamente igual con Invesco y BlackRock, pero quien manda ahí es Silvio Berlusconi y un fondo que se llama Fidelity y que es muy interesante por las personas que lo conectan con la sexta. Pero bueno, y luego tenemos a Prisa, que es Cadena Ser y El País, que es del Santander, de Telefónica, de un banco que creo que es el HSBC y de Amber Capital. Estos son básicamente los tres grandes tenedores de información y de ingresos de publicitarios de España. Estos son personas, perdona, grupos mediáticos que tienen cada uno su equipo de ideólogos. Y su equipo de ideólogos depende en gran parte, o sea, ideólogos que básicamente deciden si en la cadena de la sexta salen muertos, como por ejemplo con otros virus que hemos Sí, visto en sí. el pasado en España, o si salen sanitarios bailando. Bien, todo eso, toda esa falsa percepción de que te están vendiendo la realidad cuando te están vendiendo un ideario perfectamente definido, lo deciden un número predeterminado de ideólogos, perdona, en las direcciones de estos grupos de comunicación. Y esos ideólogos los definen y los colocan estos grupos de inversión. Básicamente, cuando les interesa que la economía se dilate, pues intentan articular ideas que favorezcan a partidos políticos que son básicamente aglutinadores de votos que dilaten la economía, y cuando quieran que la economía a nivel internacional se contraiga,
pues dan órdenes para que esos ideólogos definan dentro del aparato mediático que controlan ideas que permitan que los partidos que podemos llamar históricamente de izquierdas, que quieran la contracción de la economía, sean más votados. Funciona así, o sea, no funciona de abajo hacia arriba, funciona de arriba hacia abajo. Y eso obviamente es censura, porque implica que no te están vendiendo la realidad en base a hechos fácticos, sino en base a una ideología que te ocultan, porque quién sabe, por ejemplo, cuál es la ideología de Prisa, que teóricamente es una agencia de noticias que debería venderte, pues eso, las noticias y los hechos, ya luego canales como Cadena Cero, El País, sí le pueden meter ideología ahí, pero es que cuando la ideología viene de la propia Prisa, de la propia Mediaset o de la propia Tres Media, te das cuenta de que la censura, o sea, la censura está incluso antes de que podamos siquiera saber cuál es la realidad. Es muy difícil saber dónde empieza y dónde acaba. Y el problema es que ahora mismo hay un desequilibrio de poder tremendo con el duopolio mediático que tanto criticamos y que está haciendo que lleguen al poder pues gente de izquierdas que son básicamente casi criminales, como Pedro Sánchez, sociópatas como Pablo Iglesias, etcétera. Sí, no, en Espero no me estoy televisión. alargando, ¿verdad? No, no, no te preocupes. No, en televisión llevas razón que al final son dos grandes grupos y además la mayoría están controlados por capital extranjero. Que esto Sí. es así porque además creo que el Grupo Planeta, que es el que está detrás de Tres Media, es italiano, igual que Mediaset. O sea que bueno, y lo que tengo la esperanza, lo que te comentaba, que cada vez hay menos gente que se informe por la televisión, más por las redes sociales. Es verdad que están metiendo mucha presión aquí, porque yo creo que ellos mismos saben que se juegan mucho en las redes sociales y en controlar un poco el clima de opinión. Mm. Pero sí que creo, vamos, en mi punto de vista, que les va a costar bastante y no van a poder conseguir finalmente, yo creo que lo que quieren. Espero, ¿eh? También. Bueno, ya nos tienes en sus redes. Nos dijeron que Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, eran espacios de libertad donde podíamos opinar sin ningún problema. Y cuando hemos entrado todos y estamos todos en esas redes sociales, han hecho como los cerdos. No sé si sabéis cómo se cazan cerdos salvajes, pero bueno, básicamente ahora que estáis todos dentro, vamos a rodearos con una valla y vamos a deciros cuáles son nuestras normas. Y eso no es una decisión soberana, nadie, y sin embargo, aun no siendo una decisión soberana, están decidiendo sobre un aspecto tan básico para cualquier población y cualquier país como es la libertad de expresión, un derecho fundamental. ¿Quién es nadie para decirnos qué palabra debemos o no debemos usar en nuestras propias redes sociales? Pues bueno, pues esas empresas. Y cualquiera dirá, oye, si eres liberal y esa es una empresa privada, ¿por qué me estás contando? ¿No? Coges y te largas de ella. Digo, claro, pero igual que en un bar yo no puedo poner un cartel que diga todos dentro menos gitanos y gente que vota al PSOE, porque es una discriminación por motivo de, pues eso, de raza o de ideología, las redes sociales teóricamente no deberían poder hacer eso. No deberían poder discriminarte en aspectos, pues eso, como el credo, la raza, el sexo o la religión. A nadie se le ocurre decir, vamos a abrir un Twitter y que en ese Twitter únicamente entre cualquiera que no sea musulmán. ¿Qué nos dirían? Ya. Qué barbaridad, ¿verdad? Pues con Twitter igual. ¿Por qué nos tienen que estar censurando básicamente a personas que somos de un ámbito ideológico distinto al de la izquierda? Sí, también es verdad que, bueno, yo creo que si estas empresas que al final son multinacionales y americanas, yo creo que en el momento que vean es que se aumenta la censura o que la gente huye, también pueden surgir otro tipo de redes sociales. Por Sí, eso yo creo que, Telegram, Gap. claro, mm, yo creo que Internet al final es un poco difícil de controlar. Quería preguntarte también por la actualidad política un poco. em, ¿Qué te parece el papel que está haciendo la oposición en estos momentos? ¿Cómo estás valorando la actuación del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos? Bueno, es difícil porque cuando siempre me preguntan por la oposición, digo, ¿oposición quién? ¿Quién es? ¿Qué oposición? Pero claro, en comparación con la oposición que yo haría, que obviamente es bastante más dura que la que creo yo que están haciendo el resto de partidos. Dicho lo cual, el único que está llevando un tema tan importante como el de la censura, etcétera, en redes sociales a día de hoy, y hay que decirlo, es Santiago Abascal, de Vox. El único que está diciendo no podemos pactar con este gobierno, ni siquiera cogerle la llamada, porque esto ya se está convirtiendo básicamente en una red criminal que nos está llevando al paro y a la miseria, es Santiago Abascal, de Vox. A mí me gusta muchísimo la gestión, por cierto, ya no solo a nivel nacional, que está haciendo Ayuso y Almeida del Partido Popular. Me parecen dos de los mejores perfiles que tiene el PP a día de hoy, de verdad. Y eso demuestra, entre otras cosas, que hay ciertos varones envejecidos del PP que les costaba muchísimo soltar el poder de la estructura orgánica, etcétera, y que ahora están viendo
en fin, nuevas caras, rostros más frescos, que sepan conectar con la gente y que básicamente saben lo que hacen, porque Ayuso y Almeida están dando ejemplos brutales que no está dando el gobierno de la nación. Ojalá el PP tuviera más perfiles como ese. Y luego Ciudadanos, ¿qué decirte? Ciudadanos es que está en un papel muy complicado, porque como ahora necesita ese votante indeciso del centro izquierda, eh, estar Sí. en ese margen sin mancharse con un gobierno que, insisto, considero criminal, pues es tremendamente difícil. Ojalá Inés Arrimadas tenga éxito, ojo, porque lo necesitaríamos para desbancar al PSOE. Pero si no lo consiguiera, lo que recomiendo por mera mecánica electoral, por la ley electoral, es que se disolviera o se fusionara con el Partido Popular. Pero bueno, ojalá tuviera suerte. Sí, tengo que quedarme a día de hoy con dureza y con mejor acción de gobierno entre los partidos. A nivel nacional me quedaría con Vox y con Santiago Abascal, y a nivel autonómico con el Partido Popular. Sí, no, y además yo creo que Vox está planteando medidas judiciales para intentar frenar un poco al gobierno desde los Correcto, juzgados. correcto, los ha llevado a los tribunales. Me parece fantástico. De hecho, me duele que sea el único partido que se haya atrevido a hacerlo. Sí, el problema es como comentaba, el lunes hicimos, creo que fue el lunes o el martes, tuvimos una entrevista con Rafael Núñez Huesca y nos Ay, comentaba Rafael, que bueno. sí, y nos comentaba que el problema es que desde el principio en la justicia le han intentado controlar el gobierno, nombrando a la fiscal general, que bueno, ya sabemos todos que viene Sí, la fiscal directamente de... general que siendo fiscal ocultaba tráfico en fin, Sí, sí, tráfico sexual de por menores y eso. este tipo de cuestiones. Por eso digo que, bueno, está bien, ¿no? Y yo también recurriría a vía judicial porque confío en la institución, pero es verdad que tiene bastante, bueno, está bastante politizada y es un poco Mm, complicado. mm. En este sentido también, ¿tú crees que a nivel político la crisis que tenemos, bueno, o sea, está hablando mucho de la crisis interna del gobierno entre el Partido Socialista y Podemos? ¿Crees que después de que pase esta crisis, no sé cuándo, si en unos meses o así, terminará fragmentándose el gobierno? Hombre, si un gobierno con, con la caída del 82% del turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos, que son en términos económicos, para que la gente se haga una idea, unos 124.500 millones de euros, si un gobierno con una caída del PIB del menos 13,4%, etcétera, no sufre fragmentación, es que no tenemos nada que hacer como país. O sea, no hay gobierno que aguante la caída del 17 al 20% del PIB. O sea, no hay gobierno que aguante eso, salvo, claro, que lo tengas todo tan controlado a nivel militar y a nivel administrativo y a nivel medios de comunicación que no se puedan quejar. Pero eso ya sabemos qué nombre tiene, ¿verdad? Venezuela. O sea, salvo que estés aferrado al poder con los militares, etcétera y tal, es imposible que un gobierno aguante eso. Por eso lo mejor que nos puede pasar es un gobierno de unidad y de transición durante estos momentos, y dentro de 6 meses o 12 meses que tengamos elecciones generales y ya está. O sea, yo no sé por qué es tan difícil que Pedro Sánchez suelte de una vez el bastón de mando, se vaya a su casa. Es que ya me da igual hasta tenerlo en el Consejo del Estado. Toma, 120.000 euros para ti. Quédatelo, gástalos en lo que te dé la gana. Te regalamos hasta el Falcon. Montate y te das tus viajes a Marbella en Falcon, pero deja el poder y déjanos vivir y deja que dejemos de morir y dejemos de infectarnos masivamente por culpa de tu inoperancia, ¿no? Creo que sí, creo que lo mejor que puede pasar ahora mismo es un gobierno de coalición. Nos están preguntando por aquí también cómo fuiste uno de los impulsores de la primera manifestación online, que además fue un éxito, yo os felicito. Y nos están preguntando Mm. si crees que después de cuando pase este confinamiento y se pueda, habrá una respuesta en las calles de la sociedad civil contra el gobierno. Hombre, la idea inicial que tuve era hacer la manifestación digital como un punto de encuentro y de unión digital de cara a la salida a la calle después del confinamiento. Una vez hemos conseguido, pues eso, los 3 millones de visualizaciones de este vídeo, que creo que es un gran éxito de parte de todos, ese canal obviamente vamos a utilizarlo para organizar de forma completamente apartidista un gran movimiento contrario al gobierno, sí, sin ningún tipo de duda. Creo que es Sí, muy además yo necesario además también, que salgamos a la calle, ¿eh? sí, sí, además con las caceroladas que se están dando, aunque no están siendo muy numerosas, bueno, no por toda España, sino en algunos sitios solo, que ojalá fuera más numeroso todavía, pero no creo que esto sea muy efectivo de cualquier manera. Pero sí que Bueno, noto a mí, que, a mí me encantaría dar cafelorada, pero como cada vez que salgo al balcón están los vecinos que son niños pequeñitos y tal aplaudiendo, pues me dan más ganas de aplaudir. Digo, no le voy a arruinar la tarde a los críos.
pero a lo mejor como yo hay muchos que dicen, bueno, pues ¿para qué hacer el party aquí Sí, claro, por tocando eso. la Yo faz de la también, grada? sí, creo que además es que es poco efectivo. Pero sí que noto, como te Mm. comentaba antes, que el clima de opinión está cambiando un poco. Además, comentaba Girauta el otro día en Twitter, están despertando al león dormido. Yo creo que un problema que hay es que o la derecha está muy fragmentada o no hay alguien que esté intentando asimilar esto, ¿no? Porque yo sí que noto un poco como que están dando un poco al PP por desaparecido, que a mí me gusta el papel que están haciendo, porque creo que está dentro de lo moderado, creo que al ser un partido que puede llegar al gobierno, bueno, que ya estaba en el gobierno, pero digamos es la alternativa real. Pero Entiendo un bueno, Vox poco que podría sean llegar más también al moderados. gobierno, ¿eh? Y Ciudadanos Sí, también, ahora sí, mismo hay una volatilidad política tal que Abascal podría subir 10 puntos en las próximas elecciones. O bueno, o sí, sí, Casado. sí, A mí sí. francamente me da lo mismo quien gobierne mientras gobiernen bien. Me da francamente igual que Sí, yo sea creo que Casado o que que sea el PP Abascal. está tomando una postura más presidencialista por ese motivo. Yo creo que esas, que a mí también, o sea, yo le echaría en falta que respondiera más sobre todas estas medidas liberticidas contra la libertad de prensa y libertad de expresión, porque a mi modo de ver han sido un poco flojas. Pero ¿tú crees Mm. también que falta alguien que coja, digamos, suena un poco mal, pero que coja el mando a este descontento? Yo más que coja el mando del descontento, que coja el hartazgo hasta un sistema político que considero de verdad agotado. O sea, cuando hablo con la gente y digo, pues mira, yo estoy cansado, no te digo ya de izquierdas y derechas, etcétera, porque obviamente todo el mundo sabe en qué parte del tablero estoy. Pero sí es verdad que a mí personalmente, con 30 años que tengo recién cumplido, me agota con 30 años que la izquierda lleve el país a la miseria y que luego la derecha intente gestionar la recuperación y cuando estamos a punto de salir de la recuperación, que nos cuesta lo que nos cuesta, coja otra vez la izquierda, se rehaga mediáticamente y nos vuelva otra vez a llevar a la miseria. A mí esa rueda de PP, PSOE, PSOE, PP me agota de verdad espiritualmente. O sea, estoy harto de esa rueda, quiero que se rompa esa rueda, quiero que intentemos crear, pues de alguna manera, un movimiento para, joder, para hacer una nueva constitución, eliminar todas esas duplicidades que nos están literalmente asfixiando a generaciones enteras. O sea, para qué cojones sirven las diputaciones si podemos fusionar municipios? Pues para financiar a nivel rural los tejemanejes de los partidos políticos. Y ojo, digo esto públicamente porque lo conozco, porque he estado en diputaciones, he visto los papeles que se manejan y he visto cómo funcionan. El bipartidismo se financia en España a nivel rural gracias a las ayuditas más o menos a dedo de las diputaciones. Si eliminamos esos chiringuitos, si eliminamos observatorios inútiles, si eliminamos, joder, que nos estamos gastando más de 1.070 Sí, millones de sí. euros al año en televisiones autonómicas. ¿Para qué cojones queremos televisiones autonómicas con la tecnología que tenemos hoy? Si elimináramos todos esos chiringuitos y todo ese coste político y pudiéramos dedicarlo, pues eso, a empleabilidad, innovación, a ciencia, desarrollo, etcétera, pues a lo mejor nos iría muchísimo mejor. Pero esto ya no va de la rueda de que viene a la izquierda o a la derecha, esto va de que tenemos que, de verdad, hacer un borrón y cuenta nueva e inventar el país que queremos tener para el futuro. No sé si sueno aquí muy, muy idealista, pero de verdad a mí ya me agota el debate de que gane la izquierda o la derecha. Quiero que gane una estructura política concreta. Sino además que yo creo que España necesita una reforma integral en muchos aspectos, porque estamos viendo que el gasto público aumenta cada año al mismo nivel que aumenta la deuda y las cuentas públicas de España son realmente lamentables. La Seguridad Social leía hoy que también acaba de pedir otro préstamo de 14.000 millones de euros. En total ya la deuda de la Seguridad Social es de 83.000 millones. Porque bueno, me tenemos que pagar 18.000 millones que no sé de dónde cojones lo van a sacar, porque no tenemos 18.000 millones en liquidez ahora mismo para pensiones y ERTE. Pero bueno, a ver qué se inventan. Sí, por eso. Que además yo hablaba el otro día también con, no me va a salir ahora el nombre. Le entrevistamos para una de las entrevistas en directo aquí y nos comentaba que hay 25.000 millones que él ha calculado por encima, José Manuel López Zafra, que no me salía el nombre. Nos Mm. comentaba que hay 25.000 millones que él mirando así por encima los presupuestos, eh, ha visto que son gasto que es totalmente recortable o digamos, y ya no sé si recortable, pero sí que se puede destinar, por ejemplo, a recortes de impuestos. Bueno, yo participé en el estudio de las duplicidades autonómicas, etcétera, en UPyD y calculamos pues, junto con Álvaro Anchuelo, que era el diputado de Economía que teníamos, 40.000. De hecho, fue un estudio tan bueno que se... Estamos hablando de las duplicidades autonómicas Mm. y yo quería también aprovechar a preguntarte porque nos han preguntado por aquí abajo
si verías bien que, bueno, que Europa nos interviniese a través de un rescate y todo esto. Uf, qué difícil. De entrada, antes que el propio... Se está hablando de la mutualización de deuda para evitar ese rescate. O sea, dinero no hay y la crisis nos la vamos a comer a un nivel ruinoso. ¿Cuál es la opción de la izquierda? Oye, pues mutualizar los bonos, que es básicamente que los responsables fiscales, los que sí han sido responsables fiscalmente, que son básicamente, pues eso, Holanda o Alemania, paguen el pacto en el interés de deuda que nosotros no asumimos precisamente por lo que hemos dicho antes, porque no estamos dispuestos a cortar en ese gasto político ineficiente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que a los que son responsables fiscalmente hay que premiarles y a los que son unos absolutos, pues eso, inútiles en la gestión del gasto público hay que penalizarles, básicamente, y eso no lo penaliza nadie que no sea el mercado. Por eso Grecia necesita un rescate y por eso Portugal está intervenida por la Troika, que por cierto, si funciona meridianamente bien Portugal ahora, no es gracias a la izquierda que gobierna, sino gracias a la Troika, que es así de duro decirlo. Si es mejor o no un rescate, hombre, lo mejor ante todo es que nosotros podamos controlar nuestras propias cuentas. Pero si tengo que elegir entre que las controle alguien que nos pone a raya el déficit o lo controle Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pues obviamente lo tengo claro. Así que No, sí, además que está demostrado que los países así menos responsables, digamos, con las cuentas públicas, después de los rescates han mejorado mucho más. Hombre, que sí, no sería un escenario deseable, eso está claro, pero yo creo que también puede ser un poco el punto de fracturación total del gobierno, porque si al año que viene, casi con mucha seguridad, no sé si al 100%, pero igual un 80%, llega Europa y nos dice, mira, la deuda que se prevé que suba al 100% y el déficit que supere el 5%, es muy probable que llegue Europa y nos diga, mira, tenéis que recortar. Yo creo que ahí puede ser el punto de fractura total entre el Partido Socialista y Podemos. bueno, yo es que cada vez diferencio menos al PSOE de Podemos, ¿eh? Básicamente. Creo de hecho que el que está gobernando de facto en España es Pablo Iglesias, que de verdad es infinitamente más inteligente que Pedro Sánchez. O sea, yo he dibujado monigotes durante primaria en mi carpeta más inteligentes que Pedro Sánchez. El que está teniendo el cerebro en el gobierno es Iglesias. Iglesias es el que asesoró a Hugo Chávez para la moneda única, etcétera. Iglesias es el que intentó llevar al poder a todos estos que se han demostrado luego dictatorzuelos, ¿no? En América Latina. Iglesias es el verdadero peligro para esta nación. Iglesias es el que intentará de alguna manera salir de Europa porque obviamente necesita llevarnos a la miseria para poder controlarnos. A él no le interesa lo más mínimo la economía. Él sabe que la economía es algo pues esapérico y tal, que puede subir o puede bajar. A lo que a Iglesias le interesa es el control cultural y social de la población para sus fines mastodónticos, morales, que es básicamente el comunismo y el socialcomunismo que él defiende y que ha defendido siempre. La economía le da igual. Lo que a mí me preocupa más que un punto arriba o abajo del déficit, de verdad, es la guerra informativa y el hecho de que si no sacamos a esta gente pronto del poder, ellos van a querer sacarnos de la Unión Europea. Parece duro decirlo así, pero ahora mismo el principal problema para las cuentas españolas y para la propia existencia de este país como nación es Iglesias. Sí, ¿y tú crees que Podemos políticamente, electoralmente, puede sufrir? O sea, ¿va a sufrir esta crisis? ¿O tiene unos votantes que son demasiado, digamos, por así decir, radicalizados y nada más? Bueno, ¿desde cuándo se castiga a los populistas y demagogos en momentos Mm. de grandes crisis económicas? Al contrario, se les premia, porque si tú estás en el paro, no te informas muy bien de política o de actualidad y de repente dice un tío, oye, estás en el paro por no sé quién de la derecha y tal, yo te lo señalo y Mm. te doy a cambio 500 euros de paguita. Pues obviamente esa persona va a votar al que le mantenga esos 500 euros de paguita, lo que implica, de hecho, no una cuestión solo económica, sino también, o sea, pongo siempre el ejemplo de Cuba. O sea, ¿por qué Cuba después de 75 años sigue en la más absoluta miseria? Porque la economía, si nos fijamos bien, con la economía tan pésima que tienen, debería haber salido el comunismo de allí de hace muchísimas décadas, porque consiguieron lo mismo que han conseguido en Andalucía, que es derrotarnos moralmente, derrotarnos espiritualmente y meterle la idea a la población de que sin papá Estado, sin los burócratas, sin el PSOE, no eres nada, no vales nada, eres una auténtica mierda y nunca vas a encontrar un trabajo bien pagado, porque tú no vales nada si no es gracias al PSOE y gracias a pues eso, al tráfico de favores
y al tráfico de influencias de tu cuñada o tu sobrino, el tío segundo o tu primo que curra con el PSOE o que te puede colocar aquí o que te puede colocar allá. Eso es lo que pretenden. Y eso es lo que me preocupa por encima de verdad de la economía. Cuando la gente dice, "Joder, es que la economía ha fracasado porque ese socialismo no estaba bien coordinado". No, no, perdona. La economía ha fracasado porque el socialismo ha funcionado correctamente, porque a eso se dedica el socialismo cuando tiene éxito en arruinar las economías de los países. Sí, además, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, y con eso ya no te quito más tiempo, Mm. tiene en Andalucía, que tú lo conocerás mucho mejor, eh, tiene una relación un poco digamos, con lo que han hecho durante 40 años en Andalucía, ¿no? Dar paguitas que son una miseria, no te sacan de la pobreza, pero te hacen ver que de ellos no hay nada, que si llegara otro sistema, si llegara la derecha, pues te vas a quedar sin comer. Hombre, es la gran mentira del PER. Siempre dicen, hombre, es que sin el PER, por culpa del libre mercado, los pequeños Hmm. agricultores no les iría bien. Ojo, perdona, es que más del 65% de todo el mercado agrícola en Andalucía es de una empresa pública andaluza. Y por eso, precisamente, el mercado agrícola en Andalucía no funciona. Y están básicamente condenados a la miseria más absoluta y más servil, porque lo controla el PSOE. Todos los sectores de la economía donde mete en mano el PSOE o donde mete en mano algún burócrata, se van directa y automáticamente a la mierda. ¿Por qué? Porque no responde a los intereses de los usuarios que van exigiendo ciertos estándares de calidad, etcétera, como ha pasado, por ejemplo, en las nuevas tecnologías o en los alimentos con Carrefour, Mercadona, Día, etcétera, sino que pasa justo todo lo contrario, que como ya no responde a intereses de los usuarios, responde a intereses de los burócratas. Y eso a lo mejor significa pues más licencias, pues más impuestos, pues más costes añadidos al empresario, pues más y un largo, etcétera, que hace que al final sea el usuario reciba un producto pésimo, el burócrata se llene los bolsillos con cada vez más pasos en la administración y el trabajador que se dedique en ese sector pues viva de la miseria más absoluta y de las ayudas y las paguitas de ese mismo político o burócrata. Si es que es Sí, historia sí. viva de Andalucía. O sea, cuando digo que quieren convertir España en Venezuela, no hay que irse muy lejos, vete a Cádiz. Mira lo que hay en Cádiz. Un paro brutal y está gobernando Kichi. No, no, sí es así. No, hombre, el socialismo siempre busca lo mismo. Primero te arruina y después te da una paguita para Mm, bueno, una paguita para hacerte eternamente pobre y que mm. no veas nada más allá de eso, pero primero te han arruinado. Y por Claro, pero último, esto hay para que, terminar, perdón, pero esto hay que decirse también a la sí, izquierda. Yo cuando sí, veo sí, ciertos sí. programas donde la derecha está, y perdonadme la expresión, comiéndose mutuamente el culo los unos a los otros, digo, muy bien, pero yo lo que quiero es confrontar esto con un izquierdista. A mí me encantaría que me invitara a Ana Pastora a su programa, sentarme enfrente del objetivo y hablar con ella. Me encantaría. Me encantaría, por ejemplo, que quitaran a María Clavero, quitaran a Paco Marguenda, que está secuestrado económicamente vía el porcentaje que tiene Planeta, que es el propietario de su Sí. periódico con A3 Media y con El País, y empezar a darles lana y empezar a decirles las cosas tal y cuales son, sin complejos ninguno. O sea, ¿qué complejos tenemos contra la izquierda? Al contrario, los que tendrían que estar complejados con el rabo entre las piernas son ellos, que son unos criminales desde que nacieron. En fin, es que basta coger un maldito libro de historia. No hay socialista bueno en la historia de este país, pues cojamos y digámoselo, pero salgamos de los círculos estos en los que nos damos mutuamente la razón, Sí, porque sí. si no, nunca vamos a ampliar. Y para eso hay que ir a esos sitios, hay que meterse en el fango y hay que usar los mismos instrumentos y las mismas armas mediáticas que ellos. Sin ninguna duda, vamos, en mi opinión, ¿eh? Sí, yo quería terminar preguntándote que Mm. cuál es tu visión acerca del futuro. Sé que es muy complicado, pero ¿cómo ves tú cuándo podremos salir de casa y qué pasará después del desconfinamiento? Bueno, la vuelta a la normalidad hasta dentro de un año y medio, 2 años, no lo vamos a ver. Luego, va a haber una crisis brutal. Yo creo que eso es algo que todos más o menos intuimos. Y, obviamente es malo, ¿no? Pero también te da muchísimas oportunidades. La mayor parte de empresas que hoy son, pues eso, una pieza muy fundamental de nuestro día a día, como Airbnb, como Disney, como IBM, como Procter Gamble, Uber, Chevrolet, Marriott, todos nacieron en momentos de crisis, en momentos donde había un gran peligro y también una gran oportunidad en el mercado. Básicamente, esta gran crisis servirá para que las empresas más disruptivas triunfen y para que las empresas menos fuertes pues colapsen y desaparezcan. O sea, puede ser a nivel empresarial, ojo, a nivel social es un drama, pero a nivel empresarial puede ser una forma pues eso, de renovar
el parqué y dar cabida a nuevas ideas y a mejores. Dicho lo cual, si tuviéramos un buen gobierno, pues el tránsito a esa innovación sería muchísimo menos traumática de la que vamos a sufrir, porque vamos a sufrir y vamos a sufrir muchísimo. Y va a haber Mm. gente que vea que está condenada a 10, 15 años de ser mileurista o de cobrar 800 euros. Y eso es muy duro, ¿eh? A nivel psicológico. Sí, ¿no? Y además que, bueno, las políticas económicas yo creo que las están haciendo todas por la línea contraria a la que debería de ser, porque Mm. somos el único país de la Unión Europea que no ha tocado los impuestos. Creo que esto es gravísimo, no los ha suspendido, no los ha recortado. Y ahí está la clave, porque al final, por mucho que tú des liquidez, no llega a todas las empresas. Sin embargo, si tú recortas los impuestos, llega a todas las empresas. Mm. Bueno, también habría que ver sobre la liquidez, la reducción de Mm. riesgo por el Banco Central Europeo. Si es que todo es un sistema político que habría que darle una vuelta, porque básicamente es que, Sí, sí, claro, los sí. estados-nación y cómo los estados-nación controlan a través del déficit su propia economía y al final eso repercute negativamente en los ciudadanos, pero por una cuestión geoestratégica. Así es que al final, si nos pusiéramos a analizar realmente cómo funciona el sistema político y económico de este país y de las sociedades occidentales y desarrolladas, pues si la gente entendiera cómo funciona, le daría una vuelta e intentaremos cambiarla. Yo creo que una responsabilidad moral de nuestro tiempo es básicamente centrarnos en intentar cambiar todo eso que no funciona. A ver, en fin, tengamos esperanza, joder. Hay una frase muy buena, por cierto, de Samuel Johnson que me encanta, que siempre es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza misma constituye una dicha y sus fracasos, por frecuentes y dolorosos que sean, son siempre menos horribles que su extinción. Mantengamos la esperanza, aunque muchas veces pues nos condenemos a fracasar. Sí, yo creo que hay que ser, aunque vienen tiempos difíciles, porque es así y sería de tontos negarlo, creo que hay que ser optimistas con el futuro porque igual de todas las crisis se puede sacar algo bueno y yo creo que ojalá sacamos, bueno, una visión al menos más crítica con el gobierno. Totalmente. Así Así que que nada, nada, muchas muchísimas gracias. gracias. Seguir ahí en la brecha en Acción Liberal. Pido que os sigan a todos y que sigáis haciendo el trabajo tan bueno que hacéis hasta ahora. Muchas gracias por este Nada, rato. muchas gracias a vosotros y ya nos vemos pronto.